Y bueno, básicamente lo que pretendemos con esta rueda de prensa es señalar que las fiestas de la vendimia y el vino 2020 no cuentan con ningún consenso municipal. Han sido aprobadas y presentadas sin ningún consenso municipal, ni compartidas ni informadas. La nueva normalidad se parece tanto a la vieja normalidad que parece que no hubiéramos aprendido nada de nada. En Valdepeñas, y al contrario de lo que estamos viendo en otros ayuntamientos con gobiernos con mayorías o no socialistas, en el propio gobierno del Estado o incluso en el gobierno de Castilla-La Mancha, que vemos firmas de pactos y vemos cómo se buscan consensos y se plantea la unidad y apoyos mayoritarios para salir de la crisis de forma conjunta. Aquí parecería que pretenden todo lo contrario y lo que se practica y se promociona son los disensios. El gobierno de Juan Palomo puede haber funcionado bien hasta ahora, ya las pruebas de las mayorías absolutas nos podemos remitir, pero no sé si en la última legislatura de Jesús Martín querrá ser recordado por no saber estar a la altura de la situación social y sanitaria que requiere este momento. En la convocatoria de la rueda de prensa os citamos para hablar de las fiestas de la vendimia y el vino 2020. Y perdonad también que queramos poner en contexto cómo hemos llegado aquí y cómo se pretende o cómo se puede esperar el inicio de este nuevo curso político, ya estamos a una semana, que tiene toda la pinta de ser más de lo mismo. Permitidme poner en contexto la situación actual y lo que significa aprobar un programa de fiestas populares en un estado de preocupación absoluta con la situación sanitaria. De hecho, solamente durante el pasado fin de semana se habrían detectado un total de 546 nuevos contagios en Castilla-La Mancha. Y ayer se anunciaban, solamente en el día de ayer, se anunciaron 313 casos nuevos. Si vemos cualquier gráfica, vemos como estas no paran de subir desde finales del mes de julio y todo el mes de agosto. Cualquier gráfica no lo puede hacer ver, es decir, de las muchas que podemos tener, ¿no? Si os dais cuenta, esta sería solamente, no sé si se ve bien, solamente lo que es el mes de agosto, ¿no? Y vemos cómo va aumentando tanto el número de hospitalizados en camas convencionales como el número de hospitalizados en UCI, superando ya los 100 en Castilla-La Mancha, ¿no? De lo que es el mes de agosto. Y además en un momento en el que esperamos que este viernes se dé a conocer las nuevas y duras, así se han señalado, duras medidas para frenar el COVID anunciadas por el presidente Paje para nuestra región. Por lo tanto, denunciamos que es un momento en el que la pandemia nos condena a la incertidumbre sobre las relaciones sociales y los espacios de reunión, cuando los negocios dedicados al ocio se han visto abocados al cierre en cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Las fiestas de la vendimia y el vino 2020 se presentan sin ningún consenso municipal. Es un poco lo que pretendíamos, en primer lugar, establecer el contexto en el que esto se hace. Y también perdonar que me retraiga al momento en el que se anunció la suspensión de todos los eventos festivos en Valdepeñas.
Estábamos en el 7 de abril, era martes santo, víspera de una Semana Santa que no se celebraría en ningún sitio, en pleno confinamiento, con todas las empresas cerradas y, si quieren, en uno de los momentos más duros de los que hemos vivido. El día de antes se celebraba un pleno municipal, ¿no?, el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. Y, entre otras cuestiones, en la parte de fiscalización del Gobierno, nosotros presentábamos varias preguntas y ruegos, ¿no?, en las que preguntábamos sobre las medidas que se iban a tomar para la protección y estímulo económico ante las crisis sanitarias, y preguntábamos si era intención del Gobierno que se produjera una convocatoria de todos los grupos municipales antes del mes de mayo y empezar a establecer en común todas esas medidas. Se nos dijo que no, que antes del mes de mayo que no. Y, sin embargo, al día siguiente se tomaban medidas, o sea, se nos dijo que no se iba a tomar ninguna medida, y, sin embargo, al día siguiente se tomaban medidas como era la suspensión de las fiestas del vino. En aquel momento, y lo digo también porque nosotros vamos a señalar también cómo se han ido buscando determinados titulares en determinados momentos y cómo la convocatoria o no de las fiestas del vino ha sido tratada de forma partidista por parte del equipo de gobierno municipal. En aquel momento, recordar que acabábamos en el pico más alto de la curva en cuanto a los ingresos en Valdepeñas. El 1 de abril teníamos 92 ingresados, que el 4 de abril se quedaban en 76, después de 4 días volvían a bajar, después de esos días volvían a bajar, y luego para volver a subir el día 5 a 89, y quedarse en 81 el mismo día que Jesús Martín anunciaba que quedaban suspendidos todos los festejos y actividades de carácter lúdico previstos para este 2020. Veníamos, además, en un periodo desde el 14 de marzo en el que apenas había habido comparecencias públicas por parte del alcalde, donde se había pasado de comentar que, salvo que te cayeras encima de un escupitajo, no te podrías infectar. Habíamos pasado de eso a la intervención desinfectando toda Valdepeñas por parte de la Brigada de Medio Ambiente, Protección Civil, los bomberos, GEACAN y hasta una brigada de infantería mecanizada. Esos han sido los bandazos que se han venido dando por parte de este gobierno municipal. Y en este contexto se anunciaba la suspensión de los actos conmemorativos del 6 de junio, Feria de Agosto y Fiesta de la Vendimia y del Vino. Decisión que, si bien se tomó sin consensuar con la oposición, textualmente en la rueda de prensa aquella se dijo: no se ha tomado con el resto de la oposición porque esta medida no es negociable. El Gobierno local no se va a echar para atrás en esta medida. Repito, el Gobierno local no se va a echar para atrás en esta medida trascendental. Los recursos irán íntegramente a salir de la crisis. Y nosotros, aun siendo una decisión sin consensuar con la oposición, nosotros apoyamos, ¿no? Asegurábamos que ante la celebración de futuros eventos o mantener abiertos determinados servicios, la salud era lo más importante y que había que obedecer las pautas que había marcado el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que no hace falta recordar también la mayoría de los titulares y como vosotros, los medios de comunicación, os hicisteis eco de aquella rueda de prensa, ¿no? El Ayuntamiento de Valdepeñas ha decidido suspender la Feria de Agosto y la Fiesta del Vino para destinar este dinero a ayudar a los colectivos más afectados por la crisis. Todo el presupuesto destinado a actos lúdicos y fiestas, además del superávit 2019, se utilizará para sufragar ayudas y medidas económicas que permitan paliar los daños causados por el coronavirus en el pequeño comercio, hostelería y pymes, entre otros. Apelo a la comprensión y la solidaridad de los valdepeñeros, decía Jesús Martín. Jesús Martín también, el día siguiente, en una entrevista, preguntado sobre el cambio de criterio del día de antes, cuando en el pleno del Ruego de Izquierda Unida no se iba a adoptar medidas hasta mayo, señalaba entonces que
un día de antes no se iban a tomar medidas y al día siguiente señalaba que es que entonces era el momento para tomar decisiones por el ahorro e indemnizaciones en los contratos que se pudieran celebrar. Y también preguntaba por el impacto económico que generaban las fiestas y bueno, decía que no era ninguno y ahora también os comentaré. Aún así, nosotros manteníamos nuestro objetivo, que no era otro que contribuir a transmitir seguridad a la opinión pública, contribuir con la serenidad y alcanzar siempre acuerdos para no dejar a nadie atrás y que esta nueva crisis no la pagaran los de siempre. Nosotros manteníamos una postura de prudencia, rigor y consenso. Y con estas llegamos ahora. Y os decía antes aquello de que la nueva normalidad se parece tanto a la vieja normalidad que parece que no hubiéramos aprendido nada. Y el PSOE de Valdepeñas debe pensar que, al contrario de lo que se está haciendo en el Gobierno de España o en Castilla-La Mancha o en las ciudades más importantes de nuestra región, es el momento de continuar con esta división y con estos desacuerdos, ¿no? Y, por lo tanto, se anuncia, como decía antes, de forma unilateral. La primera vez que conocimos esto también fue, si recordáis, el pasado 24 de junio, en una rueda de prensa en la que preguntabais. Nosotros habíamos solicitado que se pusieran en marcha los campus deportivos y las escuelas de verano. Era la crisis, había saltado la polémica en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, ¿no? Y ante esas preguntas, el alcalde planteaba, o conocíamos públicamente la decisión, como decía antes también, unilateral, de que, al contrario de lo que se había dicho 3 meses antes, sí habría fiestas del vino, aunque estas serían atípicas. Ahí fue donde empezamos a conocer lo de la palabra atípicas. Entonces, lo que señalamos es que se ha utilizado la convocatoria o no de nuestras fiestas, de las fiestas de todos los valdepeñeros, las fiestas que son de todos los valdepeñeros y valdepeñeras, se han utilizado de forma unilateral y partidista según los intereses del Gobierno municipal, justificando la organización de las fiestas o no, de forma unilateral y con un objetivo, y el mismo, al contrario, también, según el momento y ánimo del Gobierno municipal. En la presentación el pasado martes se decía textualmente: no queríamos pasar este año la organización de las fiestas por la repercusión que tiene en nuestra economía. Esa era una de las justificaciones, ¿no?, cuando se decidió que se hacían las fiestas. Cuando 3 meses antes, bueno, o sea, 4 meses antes, en abril, se decidió que se iban a suspender las fiestas, se decía: la fiesta del vino genera mucho dinero, pero solamente a los bares de la plaza. Los conciertos se suelen celebrar cuando los comercios están cerrados, por lo que el impacto es poco. ¿En qué quedamos entonces? ¿Tienen repercusión o no tiene repercusión económica la organización de las fiestas? En todo caso, nosotros también señalar y hacer público que deseamos lo mejor de las fiestas, que deseamos que transcurran con la mayor normalidad, que se disfrute en la medida en la que se pueda y que todo salga como seguramente está planteado, que es con los mejores deseos, ¿no? Las fiestas están aquí y ya han sido presentadas y ese es nuestro deseo, pero no vamos a dejar de denunciar la falta de consenso y forma unilateral como se han tomado estas decisiones. Y recordamos que en este inicio del nuevo curso político y ante la aprobación, y que van a llegar debates importantes en los próximos meses, como va a ser la aprobación de tasas e impuestos municipales, las ordenanzas fiscales, y cómo va a ser los presupuestos municipales del 2021, sería bueno, pensamos que sería bueno para Valdepeñas y sus ciudadanos, definir de forma consensuada o, en su defecto, con una amplia mayoría,
un escenario conjunto para la recuperación de Valdepeñas. E iniciamos este curso político haciendo una llamada a Jesús Martín y al Grupo Municipal Socialista a iniciar e intensificar encuentros y contactos para fijar ese mínimo común denominador que haga que podamos salir todos a una y dejarnos de denunciar la falta de consensos en Valdepeñas. Podríamos decir aquello de que a perro viejo no hay tus y que Jesús Martín va a ser totalmente refractario a nuestras propuestas. Pero yo creo que tiene que entender, tenemos que entender, lo entendemos todos, nosotros lo entendemos así, que la situación es de tal excepcionalidad, o sea, hay que darse cuenta de la excepcionalidad de la situación, que solamente caminando juntos y poniéndonos de acuerdo podemos llegar, aparte de llegar más lejos, podemos llegar a conseguir que nadie quede en el camino. Y para terminar, constatar que la realidad de la pandemia no nos ha dado tregua, que el riesgo de rebrotes ha obligado a suspender en general los festejos habituales, y en Valdepeñas también es así, que no habrá pregón ni conciertos multitudinarios en la plaza, que los concursos más tradicionales y característicos como es el de la limonada o los platos típicos no se van a celebrar, no habrá desfile de peñas, no habrá peñas, ningún o un solo evento deportivo y el próximo viernes, y dudamos mucho del ambiente que se pueda crear. Creemos que no va a haber ambiente de fiestas. El cierre de la hostelería será el de la 1 de la madrugada, con la imposibilidad de aceptar ningún cliente a partir de las 12, todo esto, si el viernes el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha no lo pone más duro para Castilla-La Mancha. Y entendemos que además, al no haber ningún evento programado en la plaza, tampoco habrá barras en la misma, con lo cual la plaza no se vestirá de fiestas del vino y no habrá ningún ambiente de fiesta. Por lo tanto, también creemos que no, por mucho que nos duela, y a lo mejor teníamos que haber sido así, de serios o coherentes, por lo mucho que nos duela, no habrá fiestas de la vendimia y el vino. No serán las fiestas de la vendimia del vino. Y entendemos que la realidad, o entendemos que el equipo de gobierno quiera que la realidad no le estropee un buen titular. Por eso decía antes también lo de ir buscando siempre titulares o noticias, ¿no? Que la realidad no le estropee un buen titular. Dicen que es un viejo dicho periodístico de forma cínica para recordar al reportero que las noticias se basan en hechos tangibles, y la realidad va a ser que no va a haber fiestas del vino. Y eso es un poco lo que os queríamos comentar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que plantear. Yo sí, también, si queréis, por dejar algunas cosas claras, y ya si queréis, hablando de las fiestas del vino, lo primero, el botellón en Valdepeñas está prohibido, no ahora porque hubo un decreto, que como tal ese decreto no sirve para nada. Si antes no hay una ordenanza municipal de convivencia y seguridad ciudadana que le da forma legal a la ley autonómica. Por lo tanto, el botellón en Valdepeñas está prohibido, pues yo quiero recordar que se aprobó en la primera legislatura en la que yo estuve, porque además lo estuve negociando, pues no sé si fue 2011 o 2012, está prohibido el botellón en Valdepeñas. Ahora y entonces, en fiestas y no fiestas. Ahí está la norma. Si queréis, recordar la polémica del botellón en el canal, hace unos años, con los bares del canal y la gente bebiendo en el canal, y cómo se consiguió que se dejara de beber en el canal con esa ordenanza. Por otro lado, también nos gustaría resaltar el acierto de las actuaciones musicales en las noches de A7 y el gran trabajo que se hace de cultura en esas cuestiones. Y creo que además deberíamos aprender
para los próximos años en ese modelo a mantener. Y en ese sentido entendemos que este año se ha perdido una oportunidad única para darle una vuelta a las fiestas del vino, que además llevan años reclamando una revisión en sus contenidos, objetivos y métodos, porque era un momento también para romper inercias. Y lo mismo que se van a plantear diferentes actuaciones en diferentes espacios a las mismas horas, para diferentes ambientes y diferentes espectadores, pues es algo que a lo mejor también se puede mantener en un futuro. Pero yo creo que se ha perdido una oportunidad para cortar inercias. No se pueden estar organizando las fiestas del vino, y lo venimos diciendo durante años, mandando en los meses de abril, mayo, mandando cartas a todos los colectivos para ver qué quieres hacer, sin ningún hilo conductor, sin ningún objetivo común, para ver qué se te ocurre hacer en las fiestas y hacerlo. Nos parece importante también que se vaya consolidando la propuesta de artistas locales y jóvenes, recordar lo que nos costó que hubiera actuaciones de jóvenes en las fiestas, en un principio en el convento, luego ya que pasaran del convento a la plaza, luego ya que tuvieran un día propio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay cosas que sí nos parece bien. Y sí, terminar señalando también, porque esto es así, que la responsabilidad, deseando lo mejor, que hemos dicho que deseamos lo mejor, no hay que olvidar que la responsabilidad de la situación que se pueda generar no es de la ciudadanía, por mucho que se diga, es del Gobierno. La responsabilidad de la convocatoria de la actividad la hace el Gobierno municipal. Por eso también hay que diferenciar y hay que exigir que se cumplan todas las medidas, porque podemos entender que aquellas actividades organizadas propias directamente por el Ayuntamiento van a tener trabajadores municipales suficientes para mantener esas pautas de seguridad. Lo que tenemos claro es si las que están organizadas por asociaciones de manera más voluntarista sí van a tener todas esas medidas. Y bueno, pues un poco esto es lo que quería decir. Siento a lo mejor que me he extendido un poco, pero queríamos señalar un poco la situación que se produce con la presentación de la fiesta de la vendimia y el vino y con el inicio también del curso político, curso escolar y la excepcionalidad de la situación, que parece mentira que todavía algunos no se enteren o no se den por aludidos de la situación de excepcionalidad en la que estamos viviendo.